Hoy en A Su Salud, entérese de la proloterapia como tratamiento en problemas de hombro. Un hombro que crepita, truena y se luxa es inestable y es un signo de debilidad en la articulación. Las personas que padecen esta condición sienten que su hombro se sale de su lugar cuando abren y extralotan el brazo, debido a que el soporte ligamentario y óseo es mínimo en esa posición. Cuando esto ocurre, se dice que la persona sufre de subluxación o de inestabilidad. En el estudio de A Su Salud, la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta certificada. ¿Sabía usted que más del 50% de las personas mayores de 30 años tienen hemorroides engrosadas que les producen grandes molestias, lo que se llama padecer de enfermedad hemorroidal? La consecuencia de estas hemorroides agrandadas son inflamaciones parecidas a nudos en la mucosa anal, que conllevan molestias como picor, dolor, exudado o sangrado de la región anal. Y no solo la gente mayor se ve afectada por este engrosamiento de las hemorroides, sino también muchos jóvenes. Hoy, en A Su Salud, el doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo, nos platica cómo prevenir y tratar las hemorroides. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Bueno, pues si es martes, después de las 5 de la tarde, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 digital, la señal de tu ciudad, a través de Mega Canal, el programa de Su Salud. Bienvenidos al programa Los Especialistas. Entonces, cualquier otro día es una retransmisión, así es que si tú quieres también participar vía internet, bueno, nuestros distintos links, aquí los ves en pantalla para que participes. Vamos a tratar este primer tema, un tema de mínima invasión, un tema que resulta pues inofensivo, eficaz. Es un tema que va dirigido hacia el dolor. Vamos a hablar del dolor articular, de esos problemas que surgen en hombro, en rodilla, en cadera, bueno, en las distintas articulaciones que tiene nuestro cuerpo. Así es que te invito para que conozcas de la proloterapia. Proloterapia la maneja la doctora Gabriela de la Mora, ella es proloterapeuta certificada y me da gusto recibirla en el estudio. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal, Joel? Buenas tardes a tu público. Pues sí, vamos a hablar de hombro porque el hombro es la articulación más floja, más inestable que tenemos en todo el organismo. Entonces es muy fácil que podamos tener artrosis, que es desgaste de cartílago, una subluxación, que es cuando se zafa el hombro, o podemos tener una lesión de manguito rotador. ¿Qué es el manguito rotador? Aquí les traigo un ejemplo. El manguito rotador, vamos a ver, voy a quitar el deltoides y ya quedamos aquí. Este es el músculo subescapular. Aquí vemos el músculo supraespinoso. En la parte posterior vemos el redondo mayor y el redondo menor. Esos son los 4 músculos que forman el manguito rotador. Cuando alguno de estos se lesiona, el paciente tiene muchas limitaciones para elevar o para hacer cualquier otro tipo de movimiento. También pierde fuerza en las manos. O sea, hay dolor al traslotar el brazo, al moverlo, al abrirlo. Así es, hay dolor a la extensión, a la flexión, a la elevación. El manguito rotador nos hace que hagamos la vuelta de 360 grados. Entonces, si alguno de esos tendones se lesiona, vienen las consecuencias de las limitaciones de movimiento y todo esto. ¿Qué es? ¿Artrosis, doctora? ¿Se inflama? ¿Qué sucede ahí en esos ligamentos? Sucede que puede ser que en el momento en el que se aflojan, ya hemos platicado que cuando un ligamento o un tendón se lesiona es como cuando un resorte de la ropa ya no funciona. Cuando se elonga, cuando se abre. Cuando se elonga, cuando se afloja. Entonces, ahí puede estar pegando. Voy a hacerte una demostración. Entonces, ¿estos son los ligamentos que llegan a hacerse flexibles, pierden su elasticidad? Pierden su elasticidad y al perder su elasticidad, aquí estamos viendo cómo articula
cómo articula el húmero, la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. Articula en muy poquita parte porque la cabeza es muy grande y la cavidad glenoidea es muy pequeña. Entonces, puede estar pegando en la articulación acromioclavicular o en el mismo hueso que se llama acromio, que es este. Entonces, ahí es donde viene la artrosis. La inflamación, la lesión. La lesión en sí. Más lesiones, como te digo, vienen del manguito rotador. Cuando un tendón del manguito rotador se lesiona, tiene muchas limitaciones el paciente y tiene mucho dolor, no puede dormir de ese lado, le cuesta trabajo elevar las cosas, tiene cansancio en ese brazo. No, y perdura el dolor por tiempo, doctora. Sí. Hasta más de un año llega a durar, ¿no? Se puede llegar incluso a lo que se llama hombro congelado, que de plano ya son mínimos movimientos lo que el paciente puede hacer y no puede mover su hombro como debe de ser. Entonces, esa es la idea de que la proloterapia entre para regenerar ligamentos y tendones del Bien, hombro. a ver, entonces la alternativa como tratamiento, que es este tratamiento de mínima invasión, es a través de inyección. ¿Qué se inyecta directamente, doctora? Se inyecta solución salina dextrosa al 50% y lidocaína, que es anestesia. Lidocaína simple al 2%. Hay otras soluciones más agresivas y hay que tener cuidado, pero eso es básicamente lo que se inyecta en proloterapia. Esto va directamente para lo que es la lesión en articular. Articular. Y bueno, pues el tratamiento obviamente ya lo vimos, es sin cirugía, es a través de estas infiltraciones. Infiltraciones, así es, inyecciones. Ojo, porque luego la gente dice, oye, infiltrar, y cree que es corticoide. Aquí no se aplica ningún tipo de dexametasona, betametasona, ningún tipo de corticoide, para que las personas que nos ven estén tranquilas de que esta es una situación de mínima invasión y sin corticoides. Aquí el procedimiento que se da, lo que es la proloterapia, es muy interesante, ¿no? Porque lo que ustedes buscan es crear así que una reacción en el paciente, ¿verdad? Para que el cerebro mande a esa área, a esa región, una autocuración, una autorreparación. Entonces lo que hacen ustedes de origen a través de la proloterapia es con estas sustancias ir y crear una inflamación. Así es. Sí es así, ¿verdad? Así es, crear una inflamación porque necesitamos los vasos sanguíneos dilatados para que pasen las células a reparar. Por eso se necesita la inflamación. La inflamación no va a durar más de 5 días en cualquier tipo de articulación. Y después de esa inflamación, bueno, puede haber en esos días dolor o puede haber menos dolor, pero ya no es que el dolor original con el que llegaron. O sea, ya no es el dolor original del ligamento, sino que es el dolor producido por el mismo tratamiento. Vamos, así es. Que desaparecerá a los pocos días. A los pocos días. Pero aquí viene el gran remedio, ¿no, doctora? Cuando el paciente empieza a experimentar posterior a este tratamiento el beneficio y empieza a alejarse el dolor. Así es. Por ejemplo, en hombro, lo primero que me dicen es que ya pueden dormir de ese lado, del lado del hombro que están lesionados, después de un mes que se aplica el tratamiento. Otra de las mejorías es que pueden empezar a mover más su hombro y a tener su brazo con menos limitaciones y con más fuerza. Bien, entonces la artrosis de hombro, en este caso que estamos hablando, se recupera el paciente, hay remedio, Sí, se cura el paciente. Se cura el paciente. Y si lo hace con proloterapia, pues es muchísimo más rápido, ¿no? Es más rápido y el paciente no deja de hacer su vida normal, que eso es muy importante. ¿El paciente, aún con proloterapia, tendrá que combinar la rehabilitación, doctora? Sí, sería muy bueno, porque eso ayuda a que el paciente salga más rápido del problema que tiene.
Bueno, pues vamos a invitar a todos aquellos que tengan algún dolor en cualquiera de... ¿Cuántas articulaciones tenemos, doctora? 187 articulaciones. De las 187 articulaciones, en donde esta terapéutica, este tratamiento de proloterapia, pues es benéfico. Hay muchos pacientes que pueden referir un testimonio con muy buenos resultados. ¿En dónde se limita la proloterapia, por ejemplo, doctora? ¿Va únicamente dirigido a dolor articular? Sí, va a dolor articular. Se puede limitar con artritis, pero está comprobado que si el paciente tiene 5 años sin crisis de artritis, se puede aplicar. Bien, entonces si el paciente no lleva más de 5 años con su artritis, puede ser candidato para lo que es proloterapia. Para lo que es proloterapia o PRP. Y como método de diagnóstico, bueno, están los perfiles. Que el perfil reumático completo, que son 5 parámetros, es el factor reumatoide, ácido úrico, antistreptolicinas, velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva. Entonces, viendo esos valores, checamos si el paciente es o no candidato, y obviamente si el paciente ya trae estudios, pues los checamos, y si no, se les mandan a hacer estudios articulares para ver en qué estado está su articulación. ¿Y qué son? ¿Radiografías? En algunos casos, algunas tomografías. Radiografías normalmente, y en algunos casos muy leves, me gustan las resonancias magnéticas. Para hernias discales. Así es. Bien, doctora, pues a invitar al público, ¿no? Para que conozcan proloterapia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta certificada, egresada de la Universidad de Madison en Wisconsin. Así es. Y los invito a que tengan cuidado. Yo ya tengo más de 8 años haciendo esto, y está viendo por ahí alguno que otra persona que se dice proloterapeuta. Tengan cuidado, chequen que estén certificados, que hayan ido a la universidad en Estados Unidos, y que no nada más hayan tomado un cursito y ya se digan proloterapeutas. Bueno, ¿tiene sus riesgos, doctora? La mala aplicación de la proloterapia. proloterapia. ¿Cuál sería, por ejemplo, un riesgo? Pues que la articulación dejara de funcionar como tal. Paralizar alguna zona. Algún nervio. Sí. Algún nervio. Doctora, pues ahí está la invitación, a invitar al público, 0133-3915-4200, ese es el teléfono, el número telefónico, 0133, repito, 3915-4200. Póngase en contacto con la doctora Gabriela de la Mora o visite su página, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita estoy reconstruyéndola otra vez, pero pueden verme en asusalud.tv. Y en los portales, por supuesto, de proloterapia. Así es. Ahí encontrarán distintos testimonios. En YouTube también, por supuesto, o en la página de asusalud.tv, o en redes sociales como Asusalud TV, o como el programa de los especialistas también. Así es. Doctora, pues muchísimas gracias por esta visita. A tus órdenes, Joel, y a las órdenes de los pacientes. Gracias, muy amable. Doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta certificada. Bueno, quiero decirle que todos los días 7 de abril, pues se conmemora el Día Mundial de la Salud. Entonces, aquí en el programa de A Su Salud, tenemos para bien bueno presentar a usted este día, lo que hace la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, de elegir un tema dentro de lo que es la salud. En esta ocasión, la inocuidad de los alimentos, la importancia de llevar todos los alimentos desde su siembra, por toda la etapa de la cadena alimenticia, hasta llegar, desde luego, al plato en casa. Entonces, veamos la siguiente cápsula en este día 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Okay. ...7 de abril, Día Mundial de la Salud. La salud, capital muy preciado para el ser humano, que aunado a una sana alimentación y ejercicio, nos proveen de bienestar y equilibrio físico. El 7 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud, en conmemoración del aniversario de la fundación de la OMS, Organización Mundial de la Salud, en 1948, en el cual se elige un tema relacionado con un área prioritaria de la salud pública. El tema del Día Mundial de la Salud 2015 es la inocuidad de los alimentos. El objetivo del tema es englobar acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible del alimento a lo largo de toda la cadena alimenticia, desde la granja hasta el plato. A Su Salud
El programa de los especialistas comparte con ustedes las 5 claves que hay que observar para conservar la inocuidad de los alimentos. Mantenga la limpieza. Separe los alimentos crudos y cocinados. Cocine los alimentos completamente. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras y use agua y materias primas confiables. Recordando que esta es una responsabilidad compartida para todos: campesinos, fabricantes, vendedores y consumidores. Hagamos lo que nos toca por nuestra salud y la de nuestra familia. A su salud. El programa de los especialistas. Surge un nuevo concepto en el occidente en prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Unidad de Tratamiento de Enfermedades Cardiovasculares, Dr. José Pascual Salas, cardiólogo clínico intervencionista, a la vanguardia con tecnología de punta para el cuidado y tratamiento de la salud vascular. Un infarto puede impactar en el cerebro, pulmón, riñón o en tu corazón. Diagnosticarlo a tiempo puede salvarte la vida. Tarascos 3473, piso 6, Guadalajara, Jalisco. El cateterismo es un procedimiento que nos permite estudiar las arterias coronarias, ver en un paciente con angina, con riesgo de un infarto, aquel paciente que tiene la indicación de ver sus arterias coronarias. A través del cateterismo cardíaco podemos estudiar sus arterias coronarias, ver si hay una lesión significativa en alguna arteria coronaria. Llámese que si es una arteria significativa cuando es más del 70% y un estudio sugestivo de isquemia como la prueba de esfuerzo, algún ecocardiograma bajo estrés es positivo, tenemos que llevar al paciente a cateterismo cardíaco. Este estudio consiste en meter un catéter a través de alguna arteria de la pierna por el brazo y subir hasta el corazón. Prácticamente es algo sencillo y nos permite ver las arterias coronarias para valorar el flujo, valorar la estenosis, el grado de estrechamiento, y pues es muy fácil de hacer. Se pintan las arterias con un medio de contraste. Para esto el paciente pues debe de saber si su función renal es normal o no. Es un estudio que se utiliza radiación, que es en un centro especializado como este. Aquí estamos ahorita en una sala de hemodinámica donde se tiene que hacer el cateterismo cardíaco. Como les comentaba, puede ser vía radial, puede ser vía femoral, y pues es simplemente un diagnóstico de la enfermedad arterial coronaria. También se pueden estudiar otras arterias como de la pierna, del cerebro, algunas otras arterias del cuerpo que pueden también desarrollar aterosclerosis y placas, que esto provoca un estrechamiento significativo. Entonces, ya por tal, una vez terminando un cateterismo diagnóstico, podemos ahora sí hacer el procedimiento, el tratamiento, que a eso se le llama angioplastía. En el caso de las coronarias, pues angioplastía coronaria, alguna angioplastía de alguna arteria del cuerpo, arterias del riñón, arterias del cerebro, arterias de las piernas, y a través de estos procedimientos pues vamos a hacer un tratamiento endovascular en el paciente en alguna de las arterias dañadas. Por tal razón, estos procedimientos son muy importantes, son sencillos y le evitan al paciente un procedimiento invasivo como cirugía de corazón abierto, alguna cirugía que ponga en riesgo su vida o que sea simplemente pues más invasivo, que requiera más hospitalización para el paciente. El cateterismo está indicado cuando un paciente tiene un estudio de isquemia positivo, algún electrocardiograma con cambios de isquemia, una prueba de esfuerzo positiva, un paciente que durante la prueba de esfuerzo hace angina, dolor de pecho, pacientes que tienen factores de riesgo, pero siempre que una prueba de isquemia sea positiva. Llámese prueba de esfuerzo, ecocardiograma con dobutamina, algún estudio de resonancia magnética, algún estudio de tomografía, o aquel paciente que sufra un infarto, todo ese paciente debemos de llevarlo a algún estudio de cateterismo cardíaco para ver una angiografía coronaria, estudiar sus arterias coronarias y ver, y esa arteria la que encontremos con una estenosis significativa, tratarla, ponerle un stent, dilatarla con un balón, y ese es un tratamiento endovascular. Todo aquel paciente que no sea de arterias coronarias, aquel paciente que tiene claudicación intermitente, que se cansa al caminar, que es diabético, que tiene alguna arteria tapada en las piernas, algún estudio por ultrasonido, algún estudio que le han hecho en sus piernas y que resulta que tiene alguna arteria tapada, vena tapada, pues ese paciente es candidato a algún cateterismo cardíaco, cateterismo o angiografía pulmonar,
cateterismo o angiografía de miembros inferiores, para cualquier arteria que queramos tratar del paciente, ese paciente es candidato. Surge un nuevo concepto en el occidente en prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Unidad de Tratamiento de Enfermedades Cardiovasculares, Dr. José Pascual Salas, cardiólogo clínico intervencionista, a la vanguardia con tecnología de punta para el cuidado y tratamiento de la salud vascular. Un infarto puede impactar en el cerebro, pulmón, riñón o en tu corazón. Diagnosticarlo a tiempo puede salvarte la vida. Tarascos 3473, piso 6, Guadalajara, Jalisco. Al regresar, entérese en qué está basada la terapia celular y su aplicación en las enfermedades degenerativas. La terapia celular o terapia de células madre es el proceso por el que se introducen al organismo nuevas células madre o de un tejido u órgano específico, buscando un efecto de regeneración y revitalización general. Nos ayuda a mantener un estado de salud óptimo y a extender la vida con calidad. Estimulan órganos específicos relacionados con enfermedades crónicas. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular. Bien, pues enseguida vamos a platicar de terapia celular. Terapia celular es un tratamiento, pues también de estos muy modernos que tiene ya 100 años de investigación. Fíjese usted, 100 años de investigación, la terapia celular. Y bueno, los hallazgos son como siempre pues muy interesantes en medicina, ¿no? Algunos son accidentes que se dan en la misma investigación. Hoy está con nosotros el doctor Jorge Rodríguez, especialista en terapia celular, para platicar un poco acerca de lo que es esta terapia, pues cómo se da, cómo se aplica, por qué funciona terapia celular, de dónde se obtienen las células madre, en fin, en qué tratamientos, o mejor dicho, en qué padecimientos y cómo se da este tratamiento. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Joel, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y bienvenido al programa Los Especialistas. Platíquenos de terapia, primeramente un poco de historia, ¿no? ¿Dónde surge, quién hace las primeras investigaciones de células madre o terapia celular, o células troncales les llaman también, ¿no? Sí, así es, Joel, también se puede conocer como células troncales. Es muy interesante, la terapia celular tiene más de 100 años de investigación. Hay antecedentes de todavía un poquito más atrás, pero uno de los más importantes fue el doctor Alexis Carrel, que en 1912 aproximadamente, él gana el Premio Nobel de Medicina. Él es un cirujano que descubre que cuando toma en su función de reparar lesiones, toma una vena y la pone en el lugar de una arteria, al paso del tiempo, esa vena adquiere las características de una arteria, que es lo que se hace comúnmente actualmente en pacientes que tienen algún problema coronario. Ahí él puso mucha atención en ese cambio fisiológico que surgió y se dio cuenta que las células tienen el poder de ser pluripotenciales, dependiendo en el lugar en donde se coloquen. Tomando en cuenta eso, entonces empezó él a experimentar cómo puede aplicarse otro tipo de células en diferentes organismos para tener buenos resultados. Entonces esto se dio en base a experimentos, o sea, ¿se estaba meramente experimentando o se estaba haciendo algún otro procedimiento quirúrgico? Lo que él quería era ver si podían ser compatibles, y al descubrir esto, de hecho, él gana el Premio Nobel de Medicina al descubrir esa parte en donde se pueden descubre las características de poder una vena convertirlas a características de arteria. Eso hace que tenga un reconocimiento en la medicina y sea el procedimiento que se utiliza para aplicar en problemas cardíacos. Pero sí fue un proceso experimental que sacó conclusiones para después llegar a que se utilizara en otra parte. Por ejemplo, otra de las cosas que sucedió, otro alumno muy importante del doctor Alexis Carrel fue el doctor Paul Hall Nielsen. En 1930 aproximadamente, él tiene un paciente que tiene un problema de tiroides. Entonces toma células de tiroides en ese momento de un bovino, y en fresco, ese momento cuando lo hizo en 1930 fue en fresco, tomó un trocan, un aparato especial, tomó una porción de células de tiroides de una vaca y se las aplicó directamente a una paciente. Eso fue en 1930.
Ahorita los procedimientos son diferentes. El resultado fue que esa paciente mejoró y ya no tuvo problemas de tiroides. El doctor Pojal Nielsen fue el que puso en el ojo de todo el planeta, pues la atención de la terapia celular, porque uno de sus pacientes más importantes fue el Papa Pío XII. También trató a pacientes como la realeza rusa, personajes del cine en esa época, que eran los 1930, como era Charles Chaplin, y muchos otros personajes de esa generación más o menos. Él los atendía en su clínica en Suiza. ¿Y cómo se llama esa clínica actualmente, doctor? Igual que sigue nombre, con la misma Pojal investigación. Sí. Y son los que actualmente hacen pues todo esto de las nuevas formas de tratar padecimientos de innovación, ¿no? Sí, ellos siguen principalmente su enfoque en ellos es tratar pacientes, sobre todo en procesos de antienvejecimiento. Por eso era muy común, a lo mejor alguna persona que nos está viendo nos puede identificar esto, es que se fue a Europa y le hicieron un tratamiento. Era lo que sucedía, mucha gente que podía irse fuera del país, se iba a Europa y se aplicaba estos tipos de tratamientos para evitar el envejecimiento. Pero o sea, se regeneraba ahí, ¿qué, doctor? Se regeneran, es retardar ese envejecimiento. ¿Qué es lo que hace exactamente terapia celular? Lo que hace la terapia celular, una de las características, como son células pluripotenciales, el organismo, al entrar al organismo, la reconoce que tiene material celular. El organismo va a decidir en qué lugar las va a aplicar. Como platicamos en otra ocasión, la gente piensa que al aplicarse terapia celular, lo primero que se va a notar son los cambios externos. Pero el organismo lo primero que va a hacer, va a reparar la parte interna que siente que está afectada. Eso lo decide el organismo y se va dirigiendo a la problemática en cada caso individualmente. Lo que hacemos nosotros es tratar de redirigirlo un poquito al órgano afectado. Por ejemplo, si es una diabetes, tratar de enfocarlo a que se repare lo más que se pueda el páncreas y que pueda repararse y que secrete un poquito más de insulina. No, y aparte de esto, usted lo mejora o lo dirige, vamos, con células de crecimiento especiales, ¿no? Factores de crecimiento específicos dependiendo de la patología de cada paciente. Pues qué interesante es todo esto, ¿no? ¿Y qué padecimientos, por ejemplo, usted cuántos años tiene ya en Cytoclinic? Cytoclinic ya tenemos trabajando desde el 2002 haciendo terapia celular. Y en estos 13 años, por ejemplo, ¿en dónde es donde ha visto usted el mayor beneficio de esta terapia? Bueno, hemos tenido muchos casos, muchos pacientes, pero donde se nota el cambio principalmente, por ejemplo, en enfermedades crónico-degenerativas como es la diabetes, que es una de las más comunes. Una de las características principales es que el paciente vuelve a tener una calidad de vida lo más normal posible. ¿Qué quiere decir esto? Si tiene neuropatía diabética, que es una de las afecciones que suelen afectarle, pues desaparecen los dolores, los ardores, los calambres, la picazón, empieza a desaparecer. Mejora su circulación, lo que evita que vayan a llegar a un punto donde puedan perder alguna extremidad. Mejoran su visión porque sus niveles de glucosa empiezan a mejorar también. Mejoramos esa parte donde los niveles de glucosa disminuyen. En algunos casos pueden ya no recurrir a tomar medicamentos, como en otros casos de estarse aplicando, por ejemplo, 40 unidades de insulina, llegan a tener que aplicarse 6 a 8 unidades. Esto es un cambio muy dramático en sus casos y eso mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Y me imagino, doctor, que la mayor búsqueda es seguramente como terapia o como tratamiento de antiedad o antienvejecimiento, ¿no? Sí, claro, nadie quiere envejecer realmente, queremos seguir viviendo por mucho más tiempo y con una buena calidad de vida. Definitivamente todos queremos tener más calidad de vida y más años. Y claro que esto se puede lograr con este tratamiento. Ya estamos por ahí con algunas cápsulas en donde hay testimonios de personas que han hecho uso de esta terapia y bueno, han visto los beneficios a corto y a largo plazo, porque la terapia celular es de efecto rápido. Sí, claro, es rápido, dependía también a veces mucho de qué tanto tiempo tenga dañado el paciente con su padecimiento, o puede ser un poquito más larguito por el proceso que ya tiene de degeneración o desgaste, pero sí lo van a notar los pacientes que hubo un cambio, que está aquí, que ahora pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Muy bien, doctor. Y bueno, ya por último, ¿de dónde se obtiene? ¿Cómo se obtienen las células madre y cuál es el proceso o cómo se preparan para que sean utilizadas por el paciente? Se pueden obtener de varios tipos. Pueden ser de oveja negra, bovino, pueden ser del mismo paciente, de un donante,
Pero principalmente lo más importante es utilizar generalmente las del mismo paciente. Eso nos ayuda mucho a que tengamos una mejor respuesta, tomando en cuenta también de que tenemos un antecedente en donde hay enfermedades que son autoinmunes, que son generadas por el mismo organismo, y lo mejor es allí en ese caso utilizar su propia información celular para que funcione a su favor. Muy bien, doctor. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesito si yo tengo interés en conocer lo que es este tratamiento, terapia celular, ya sea para padecimientos crónico-degenerativos, como mencionaba usted, la diabetes, hipertensión? Lupus, esclerosis múltiple, problemas de tiroides, pueden ser también en partes neurológicas como eventos vasculares, Alzheimer, lesiones neurológicas o lesiones de médula espinal, donde va a ayudar a que haya una reconexión de estas lesiones y que puedan mejorar su calidad de vida. Hemiplegias, cuadraplegias. Cuadraplegias. En fin, o sea, hay distintas aplicaciones de lo que es terapia celular y como tratamiento en terapia antiedad o antienvejez. Sí, definitivamente les va a ayudar mucho en esa parte del antienvejecimiento para tener una mejor calidad de vida a largo plazo. ¿Pero qué necesito? Le preguntaba, doctor, ¿qué necesita el público? O sea, si yo quiero para cualquier de esos, ¿qué se requiere? Nada más con que le llamen y usted ya indica el diagnóstico, hace un estudio, hace su clínica, en fin. Sí, que nos llamen, hagan una cita y en la cita ya lo revisamos, vemos que eso es su interés principal y dependiendo de eso vemos si necesitamos algún estudio en específico para la problemática que están buscando resolver y podemos trabajar en ese. Muy bien, doctor. Pues 31 21 52 20, 31 21 52 20 o 01 800, el número 700 24 86. Aquí tiene usted estos números telefónicos para que pueda hacer su cita. Póngase en contacto con el doctor Jorge Rodríguez, especialista en terapia celular, director médico de Cito Clinic. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Juan, por la invitación. Y recordarles a tu teleaudiencia que a las primeras 5 llamadas tendrán una consulta sin costo. Una consulta de valoración sin ningún costo, entonces, en Cito Clinic, a este número que ve en pantalla. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bien, vamos enseguida con esta cápsula. Vamos a la pausa comercial. Entonces, vamos a una pausa comercial. Después escucharemos de esta cápsula con especialistas de actualidad con respecto a lo que es el asma y el EPOC, esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, al regresar de esta pausa comercial. Se presentó en Guadalajara el Foro Internacional de Expertos en el Manejo y Tratamiento del Asma y EPOC 2015, donde se habló de actualidades en el manejo, diagnóstico y nuevos tratamientos como el teotropio, medicamento de actualidad para el control de la complicación de esta enfermedad. El asma y el EPOC, dos padecimientos respiratorios altamente incapacitantes, progresivo y mortal, que afecta a alrededor de 10 millones de mexicanos y 250 millones de personas en el mundo, y se espera que para el 2030 ocupe el tercer lugar como causa de muerte debido sobre todo a factores de riesgo como contaminantes ambientales, humo de leña y tabaco. Especialistas internacionales hablaron en A Su Salud sobre las nuevas guías mundiales en el tratamiento de estas enfermedades. El asma es una enfermedad inflamatoria que necesita tratamiento prolongado con esteroides, necesita tratamiento de la obstrucción con broncodilatadores de acción corta, y ahí empezamos. ¿Quién maneja esta enfermedad? Esta enfermedad la debe manejar y diagnosticar el médico de primer contacto, el médico general, el pediatra. Imagínense ustedes que México tiene alrededor de 1.500, 2.000 especialistas en neumología y otro tanto en alergología. 4.000 especialistas manejando 10 millones de pacientes, eso es imposible. De tal manera que quien maneja la enfermedad debe ser quien la diagnostica, el médico general y el pediatra. Hay que hacer un buen control de medio ambiente en la familia, buen control de nutricional, cómo estamos construyendo un bronquio, cómo estamos evitando los factores de riesgo que tiene todo esto, ¿no? Y entonces, si el organismo está bien nutrido y se le evitan los factores de riesgo, los alergenos en su época adecuada, cuando están las plantas en mayor problema, se identificó que ese es un factor de riesgo, vamos a quitarlo, vamos a evitarlo. Y con eso me refiero a todos los olores fuertes y los químicos y cosas de esas. Y también me refiero a los peluches y esas cosas que tienen en las casas. Hay que tratar de hacer mucha conciencia con eso para lograr un buen control. Ahora bien, aquí ya tenemos la inmensa mayoría de los asmáticos ya controlados, pero sigue habiendo todavía un porcentaje de esos pacientes que lamentablemente no logran controlarse.
aun cuando ya tienen agregado, además del corticoide inhalado, el broncodilatador de larga duración. Entonces, en esos pacientes siempre hay que buscar varias cosas. Primero, estar seguros que es un asmático, porque muchas veces los pacientes se les empieza a aumentar la medicación porque no funciona el tratamiento, pero resulta que el diagnóstico no era asma. Entonces el paciente estaba maltratado. Entonces ahí tenemos que corroborar, corroborar nuevamente, revisar, que el paciente sea un asmático, que el paciente cumple con su medicación, que el paciente maneja adecuadamente los dispositivos que se utilizan, que en el asma no es lo mismo que en otras enfermedades crónicas, por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, donde normalmente se usan pastillas. En el asma, en general, se usan medicaciones que se usan por vía inhalada, entonces requieren dispositivos especiales, unos aparatitos. Entonces se ha visto hoy que el agregado de este fármaco, denominado tiotropium, se ha constituido una alternativa muy importante para aquellos pacientes que no logran controlar su enfermedad con los tratamientos habituales de corticoides inhalados en primer lugar y de broncodilatadores de larga duración, betagonina. Esté pendiente en próximos programas y conozca más sobre asma y EPOC con expertos nacionales e internacionales, aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. Conozca su estado de salud ósea. La osteoporosis es el tipo más común de enfermedad ósea, volviendo a los huesos frágiles y propensos a fracturas. En su etapa inicial es asintomática, por lo que muchas personas sufrirán fracturas antes de saber que padecen esta enfermedad. Patología Especializada le ofrece en promoción densitometría ósea de columna y cadera por 400 pesos IVA incluido. Estudio que detecta la osteoporosis y mide la densidad ósea para saber qué tan fuertes o débiles están los huesos. Escaneo en 15 minutos, no invasivo, no requiere cita. Patología Especializada. Ayudamos a generar salud con resultados oportunos y confiables. Golfo de Cortés 2911 a 2 cuadras de la Minerva. Teléfono 3615-6516. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, Dr. Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Mexicanos de los más propensos de tener hemorroides. La incidencia de hemorroides en la población mexicana se encuentra a la alza. Se estima que más del 65% de las personas mayores de 50 años sufren este problema y según estadísticas se sostiene que podríamos considerarlo la dolencia más frecuente después del resfriado o gripe común. Anatómicamente, las hemorroides son plexos o almohadillas del tejido submucoso donde están contenidas las fénulas y arteriolas del conducto anal. Y son patológicas cuando el flujo de la sangre de esta zona de vasos sanguíneos se interrumpe. Se habla de enfermedad hemorroidal cuando hay dilataciones varicosas de las venas hemorroidales. Los síntomas típicos de las hemorroides van a depender del grado de evolución, sangrados no dolorosos de color rojo vivo en la zona anal. Además se añade molestias como picor, ardor, manchado y sensación de vaciamiento incompleto del intestino. Las hemorroides siguen siendo un tema tabú, a pesar de que están muy frecuentes en nuestra población. Infórmate hoy, aquí en A Su Salud, sobre cómo se producen las hemorroides, cómo se pueden identificar y tratar. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, Dr. Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Jesús Guerrero Tarín, ¿cómo está? Hola. Bien, buenas tardes, ¿cómo estás, Joel? Bien, bienvenido, doctor Jesús Guerrero Tarín, coloproctólogo, pues para platicar, doctor, de las enfermedades del colon y del recto, las más frecuentes, por supuesto. Hoy tocaremos el problema hemorroidal, que es pues más común y más frecuente de lo que pensamos y que va muy relacionado con nuestro estilo de vida. Sí, claro. Fíjate que es una enfermedad tan común y la mayoría de las personas pues están pues con la pena de revisarse, incluso de aceptar que tienen una enfermedad ahí en esa área, por pudor principalmente, ¿no? Y pasan años y años y bueno, cuando es una enfermedad inflamatoria, cuando es un problema pues que no es cáncer, que no es neoplásico, pues como quiera, ¿no? Llegan a tener anemia, el dolor, el sufrir, pero hay que diagnosticar esto a tiempo. Hay que pensar en que bueno, cuando la enfermedad va iniciando podemos ofrecer un tratamiento médico en general, ¿no? Hablando desde hemorroides, fisuras, fístulas, todo eso.
tratamiento médico, y ya cuando se deja avanzar, pues va a ser la mayoría de las veces para cirugía y a veces ni siquiera con un fin curativo, ¿no? No, y lo doloroso, lo incómodo, lo incapacitante que pues pone al paciente, ¿no? Esta enfermedad, ¿cómo inicia? ¿Cuáles son los factores que predisponen pues a desarrollar la enfermedad? Mira, se ha demostrado que, bueno, de acuerdo a nuestros hábitos que cada vez van en decremento en lugar de ir mejorando, tenemos que la dieta es cada vez más baja en fibra, ¿sí? Y eso condiciona que los pacientes tengan estreñimiento, problemas de colitis y presenten mayor esfuerzo defecatorio. Ese es uno de los factores iniciales. Perdón, doctor. Sí. ¿Uno de los factores puede ser el estar por mucho tiempo sentado? Sí. El aumento de la presión ahí en la pelvis. De hecho, todos tenemos hemorroides. Nacemos con ellas. Al estar ya, al iniciar la bipedestación, el caminar, empieza a haber cambios de la presión y empiezan a desarrollarse esos plexos hemorroidarios, que son venas, como las varices, pero están en esa área del ano recto. Entonces, cuando estamos haciendo un esfuerzo defecatorio continuo, los pacientes que son estreñidos, que tienen diarrea crónica o recurrente, empiezan a dilatarse esos plexos hemorroidarios, lo que se ve ahí, que normalmente eso debe estar por dentro, esos son unos plexos hemorroidarios o hemorroides internas. Y de ahí viene la clasificación de la enfermedad. En el grado 1, nada más se ulceran y no sangran. Se ulceran, sangran, pero no se salen, ¿sí? Son internas. Son internas. En el grado 2, en cuanto también a las hemorroides internas, estas se salen, pero se regresan solas. En el grado 3, el paciente necesita regresarlas y todavía tiene éxito en hacerlo, o sea, puede regresarlas aún. Y ya en el grado 4 se quedan de fuera completamente. Y ya, de acuerdo al grado, pues es mayor la sintomatología, desde comezón, ardor, sangrado. Tenemos pacientes que presentan anemia severa. Tenemos pacientes que llegan al consultorio después de haberse instalado durante meses esa anemia por sangrado, que a veces ni cuenta se da. Llegan con 6 gramos de hemoglobina, con 7, los tenemos que internar por eso. ¿Pero qué pasa ahí? ¿El paciente no se da cuenta que está perdiendo sangre a través de su hemorroide, o se acostumbra, o por pena? ¿Qué sucede? Más bien lo segundo. Es muy evidente el sangrado de las hemorroides. Es sangre fresca, como cuando uno se corta un dedo y gotea. Así igual en el baño. Además en el agua pues se diluye y se ve. Pero al paciente pues le da pena, cree que se va a aliviar. No falta por ahí la vecina, el vecino, el compadre que le dan un remedio. Y hay que decirlo también, a veces los medios de comunicación o algunos una publicidad. Pero sí. el caso ahí es pues que los pacientes acudan a revisarse. La mayoría de las veces pues no va a ser algo tan serio, pero si lo dejan avanzar, sí, desgraciadamente la mayoría de los pacientes que vemos pues ya son para cirugía, porque tienen años. Yo les digo, bueno, los hubiera, pero el hubiera no existe. Así que vamos a invitarlos a que se atiendan. Es una enfermedad como cualquier otra y lo peor es que a veces es algo más serio. No todo lo que sangra son hemorroides. Claro, pero también hay algunos elementos que coadyuvan, ¿no?, para su desarrollo: la falta de ejercicio, la alimentación, como ya mencionaba, el estar por tiempo prolongado sentado, leer, es común, ¿verdad?, saber que se lee. Y bueno, todos esos son factores pues que predisponen las mujeres en el embarazo, por ejemplo. Claro. Sí, todo eso. El caso es que ahí está el subir de peso, como tú decías también. Pero eso se va desarrollando poco a poco. Entonces, generalmente nos da tiempo de atajar el problema, pero siempre y cuando lo encontremos en grado 1 o grado 2. Sí, para todos hay tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento, doctor? En el grado 1 y 2, el tratamiento es médico. Aumentar la fibra en la dieta, tomar mucho más agua, hacer un poco de ejercicio, bajar de peso. A veces por nuestro trabajo, nuestras actividades, pues no es posible dejar de estar sentado tanto tiempo o dejar de nuestras actividades, ¿no? O sea, van a hacer cambios en el estilo de vida, en eso. Sí, en general. Uh-huh. Sí, ya cuando es grado 3, todos prácticamente, y grado 4 con más razón, es cirugía, en la mayoría de los casos. Sí. Hay algunas terapias alternativas que no son quirúrgicas, pero se pueden hacer como ambulatorias, incluso en la oficina. Es el aplicar ligaduras, el aplicar alguna sustancia esclerosante, fototerapia con rayos infrarrojos, pero eso necesitamos encontrarlas en enfermedad hemorroidal grado 1, grado 2. Sí, entonces no hay que dejar que avance. Muy bien, pues la prevención, ¿hay forma también de que disminuir el impacto de lo que es el problema hemorroidal, doctor? Sí. Esto es un efecto. La causa es el malfuncionamiento del colon. Sí, aparte de lo que mencionamos de obesidad y estar mucho tiempo sentado, los embarazos, pero de las cosas que podemos nosotros incidir es mejorar nuestra dieta. Eso es importante. Y sobre todo los pacientes que tienen el síndrome de intestino irritable, que ya tienen estreñimiento alterno con diarrea o estreñimiento así severo. Hay personas que evacúan una vez
a la semana y con mucha dificultad, con laxantes y todo, esos pacientes son los que más problemas tenemos en cuanto a las enfermedades anorrectales. La causa es el mal funcionamiento del colon, el efecto, las enfermedades anorrectales. Hablando de las enfermedades inflamatorias, ¿no? Porque siempre es importante acudir porque a veces no es lo que uno piensa o lo que el paciente piensa. Claro. Hay cosas más serias como pólipos, divertículos, el carcinoma incluso, ¿no? Así es, el sangrado puede predisponer a alguien confiarse a que puede ser un problema hemorroidal y tratarse un cáncer. Claro, dilatar el diagnóstico. Aquí en el caso del cáncer el diagnóstico temprano es muy importante para poder ofrecerle un tratamiento curativo. Hacemos una colonoscopia en un paciente, encontramos una lesión polipoidea, vaya, como el tamaño de un dedo, podemos resecarla con el mismo colonoscopio, pero si ya encontramos un tumor avanzado que ya está cerrando, pues ahí el tratamiento va a ser retirar ese segmento del colon. Y a veces ya no es curativo cuando ya avanzó. Muy bien, doctor, pues ahí está. Es la invitación para hacer prevención en todas estas enfermedades. Doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo, el 01800-099-0406, su 01800 para que ustedes se pongan en contacto y pues despeje alguna otra inquietud, alguna otra duda que tenga por ahí de las enfermedades del colon y del recto. Muchísimas gracias, doctor. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. ¿Cansado? ¿Irritable? ¿Decaído? El ritmo de la vida actual nos obliga a tomar acciones preventivas o correctivas en salud que mantengan o mejoren nuestra calidad de vida. Patología Especializada pone a su alcance una promoción que no puede desaprovechar. Paquete multiquímica que consta de 31 exámenes de laboratorio que le permitirán a su médico conocer su estado básico de salud por solo 590 pesos, IVA incluido. Patología Especializada. Ayudamos a generar salud con resultados oportunos y confiables. Golfo de Cortés 2911, a 2 cuadras de la Minerva. Teléfono 3615-6516. Bueno, enseguida el doctor Humberto Ruiz García de Clínica Santa Lucía, él es especialista en retina. Bueno, nos habla de lo que es el estrabismo. Clínica Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país, con actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de especialidad para su salud visual. Soy el doctor Humberto Ruiz García, director médico de Clínica Santa Lucía. Me gustaría platicarles acerca del estrabismo en niños. El estrabismo a veces se conoce como hacer viscos y es un problema muy importante de salud visual. Nunca será normal que un niño tenga los ojos desviados y no debemos esperar a que el estrabismo madure para llevarlo a una correcta atención por un especialista. El estrabismo puede presentarse desde el nacimiento y en algunas raras ocasiones puede ser inclusive indicador de algunas enfermedades muy graves como tumores de los ojos o sangrados internos de los ojos. Por eso es sumamente importante que los papás y los pediatras inmediatamente consulten a un oftalmólogo en aquel niño que no tenga sus ojos bien alineados. El estrabismo actualmente se puede tratar con anteojos o con cirugía. Sin embargo, mientras más pronto se realice el tratamiento, mejores serán los resultados. Es muy importante checar la visión de los niños desde pequeños y cualquier alteración que detecten los padres o el pediatra sea valorado por un oftalmólogo. En Clínica Santa Lucía contamos con especialistas que cuentan con gran experiencia en la detección y el manejo oportuno de los padecimientos que cursan con estrabismo, esto es, desviación de los ojos. Clínica Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país, con actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de especialidad para su salud visual. Bien, pues ya estamos llegando así a la parte final, amigos. Enseguida vamos a ver al doctor Kerry H. Rottenberg, médico quiropráctico de Spine Center Guadalajara,
Acapulco y Polanco en la Ciudad de México, nos habla en este testimonio de los beneficios de lo que es la quiropráctica. Llegamos pues a la parte final. Invito para que nos escriba joelflores@susalud.tv, para que nos visite en nuestros sitios, en el sitio web asusalud.tv, en redes sociales como Asusalud TV o como el programa Los Especialistas. Escríbanos. Si le gustó el contenido de este programa, pues muchísimas gracias por recomendarnos o por obsequiarnos un me gusta. Muchísimas gracias. La tensión muscular por el estrés cotidiano puede mover articulaciones fuera de su posición normal, causando una subluxación. En Spine Center contamos con estudios de vanguardia y de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento del dolor por subluxación. Mi paciente se llama Gustavo. Tuvo un problema muy grave en su espalda baja. Tiene historia clínica con placas en tu cuello, otros problemas antes. Y juntos encontré el problema que tienes en su espalda baja, se llama subluxación. Estuvimos juntos en su tratamiento en el Spine Center 2 meses y medio. Y mi paciente Gustavo progresó muy rápido y mucho. Es muy bueno para ayudar a una gente como Gustavo. Si tiene un problema con tu columna, con tu cuello, problemas crónicos como mi amigo y quiera ayuda, no espera más. Llámame hoy y juntos podemos encontrar la causa oculta de tu problema y vamos a hacer un plan de tratamiento para arreglarlo y para ayudarle, y juntos podemos cambiar tu vida, vivir normal otra vez. En el escaneo me dice que vamos mejorando. Entonces, bueno, me he sentido bien, me he sentido mejor. Es terapia quiropráctica, es de aparatos y el ajuste con él como quiropráctico. En Spine Center contamos con estudios de vanguardia y de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento del dolor por subluxación. Dr. Kerry H. Rottenberg, médico quiropráctico. Quiero ayudarle a sentirse mejor. No espera más. Llámame hoy.